en el valle de sombra o en el pico más alto. Hola iglesia, bienvenidos a una transmisión más. Nos sentimos muy alegres y gozosos nuevamente de poder compartir con ustedes este momento que entregamos al Señor. Usted que está en su hogar con su familia, yo le invito a que nos acompañen en alabanza. Amén, porque la alabanza es el gozo del Señor y en medio de la alabanza y de la adoración habita Él. Así que invítelo a su hogar, ahí donde usted está. Alabe con nosotros. Sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es evolución. Que en el cielo se partan dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. En el cielo se partan dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Mi vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana,
Dice la palabra del Señor en Salmos 146, versículo 5: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El 6 dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. El 7 dice: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. 8. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. El Señor es simplemente un Dios bueno, maravilloso. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no cantarle de su maravillosa gracia, de su poder, de su bendición que permanece presente cada día en nuestras vidas? No hay nadie como Él. Igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento
Dios les bendiga. Enormemente es un placer otra vez estar con ustedes y a través de este medio poder compartir un tiempo maravilloso de la palabra de Dios, que deseáramos con todo el corazón poder llegar y reunirnos como lo hemos hecho en tiempos atrás. Sabemos que la situación nos lleva a tomar estas decisiones y hay que hacerlo por el bien de todos, por amor a ustedes, por amor a nosotros, por amor a todo. Hay que trabajar de esta manera. Te damos muchas gracias por estar con nosotros, seguirnos, estar escuchando, y quiero compartir en esta hora con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Y antes de entrar a ese tema, yo quisiera orar unos minutos por usted. Tal vez estás pasando por momentos muy difíciles, tal vez te sientes solo, sola, tal vez te sientes preocupado, preocupada, tal vez la situación económica no es el mejor, tal vez la situación de salud, tal vez el desempleo, tal vez otros temores que nos embargan, nos hace perder el sueño, nos hace perder la tranquilidad. Y quisiera orar unos minutos por usted. Te animo a tener fe en Dios, a creerle a Dios, que Él es fiel y justo para ayudarnos en nuestras debilidades. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, estamos orando por todos los que en este momento nos están siguiendo y están viendo, y oramos, Señor, por ellos, por su familia, por su hogar, por su matrimonio, por sus finanzas. Oh Dios, oramos por todo lo que está alrededor. Permita que haya paz, que haya tranquilidad y que el gozo de su espíritu esté siempre con ellos. Abrázales, recójale en tu brazo, bendícele de una manera especial. Si hay una persona, oh Dios, que nos esté viendo y siguiendo en esta hora y tiene alguna dolencia, pon tu mano, Jesús, por favor, tu dedo sanador en esa parte afectada, y te glorifiques de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Siguiendo con esto, ahora sí quiero llevarte conmigo a el libro de Marcos, capítulo 15. Capítulo 15 de Marcos. Hay una historia bíblica que me llama tanto la atención, y le he hecho números preciosos, conclusiones sobre la muerte y la crucifixión de Jesús. Usted puede leer desde el versículo 21 en adelante, pero a mí me llama poderosamente la atención el versículo 34. Ha estado calando mi vida, ha estado calando mi corazón, y cada vez me miro a mí mismo y digo, ¿dónde estaba cuando antes de nacer, antes de ver la luz del sol, antes de tener raciocinio, antes de tener sentido común, antes de diferenciar los colores, o oír y diferenciar las ondas sonoras? ¿Dónde estaba yo? Simplemente digo, no tengo idea, pero desde que comencé a leer este libro, la Biblia, me di cuenta que la vida tomó un sentido diferente, maravilloso, porque qué libro más maravilloso es la palabra de Dios. Quiero compartirlo con ustedes. El versículo 34 dice así: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amigo que me estás escuchando y viendo a través de este medio, quiero imaginarme en los minutos siguientes de ese personaje que hubiera sido bienaventurado el haberle tocado, haber caminado con él, haber escuchado sus palabras,
pero no me tocó hacerlo. Hablo de la persona de Jesucristo, la persona a quien hace unos días atrás, específicamente el 8 de mayo, que ya casi es, solamente que del año 1979, cuando Jesús vino a mi corazón. Desde ese día en adelante mi vida dio un giro para bien. Conocí a la persona más linda, la persona más hermosa, que es la persona de Jesucristo. Como le conozco, yo quiero hablar de Él unos minutos de Él, porque no tengo otro tema. Si se acabara el Evangelio, yo quedaría desempleado, porque no tendría que predicar, no tendría nada que decir. La área mía no es la ciencia, no es el deporte, no es la tecnología, no es la astrología, no es nada de eso. Lo que yo miro es de la persona más linda que me perdonó. Yo no lo busqué, Él me encontró. Yo no le amé a Él me amó a mí primero. Entonces vino a ser la persona más maravillosa que me ha acompañado a mis casi 53 años, que hoy tengo la dicha, el gozo de poder anunciar que he caminado en más de 3 décadas de la mano del Señor, del que quiero compartir con ustedes. Una persona linda, la persona preciosa de Cristo Jesús. Usted que es amante de la Biblia y investigador de la doctrina bíblica, te vas a encontrar que para los hebreos en el Antiguo Testamento, ellos le tenían al nombre Jehová, Dios, muchos nombres, muchas formas de decirlo. Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Raab, Jehová Tzikenu, Jehová Jireh, Jehová Shammah, y también le llamaban el Olán, el Adonai, hasta el Mesías, y podemos citar otros más, pero siguiendo lo que aparece en el tetragrama Yahweh, yo me quiero detener en esa persona linda de Yahweh, que ese es Jesús. En el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra en el principio se movía sobre la faz de las aguas, y no habiendo dónde, entonces necesitaba alguien donde posar, y el verbo, la palabra, se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Maravilloso esa persona, el Yahweh, el Jesús, el Mesías prometido, que usted lee en la Biblia, en el libro de Génesis. Hay solo un tema desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese tema se llama redención del hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo tema y se llama la redención del hombre. Muy bien, con eso me lleva a seguir hablando y expresándote de esa persona a quien amo. Es mi amigo, es mi abogado, el que va a ser el juez de la tierra, porque todo el juicio Dios se lo dejó a su Hijo. Así es que voy a tener la dicha, la oportunidad de estar juzgado y también defendido por Él, mi abogado, mi hermano mayor, Cristo Jesús. Muy bien, cuando leo el capítulo 3 del libro de Lucas, el versículo 23, comienzo a mirar cómo ese Jesús empieza el ministerio, un ministerio de poder, de gloria. Desde Nazaret, que fue su pueblo, Jesucristo vivió, y según Marcos capítulo 6, versículo 3 de Marcos, dice que Él fue conocido como el carpintero. La gente decía, Él es el carpintero. Ok. Entonces, en el río Jordán, cuando Juan el Bautista le estaba bautizando, usted puede leerlo en la Biblia, y dice que cuando Juan estaba bautizando a Jesús y Jesús salía de las aguas, dice que el Espíritu Santo de Dios posó en forma parecido de paloma, pero no era una paloma, es parecido en forma, símbolo de paloma.
Y eso no es tanto lo maravilloso, sino que la Biblia enseña que en el cielo había una voz que todos escucharon, y esa voz decía: este es mi Hijo amado. ¿Se da cuenta? Este es mi Hijo amado. Hasta ahí usted y yo podemos decir: oh, estamos hablando de Jesús, el Mesías, el Yahweh. Claro que sí. Pero hay una palabra profética ahí, usted puede seguir leyéndolo, y el texto dice: en quien tengo complacencia. Ya eso es profético. ¿Por qué? Porque como Jesús era 100% Dios, Él hacía milagros, pero como 100% era humano, entonces Él iba a pasar la cruenta cruz, por lo cual Jesús dijo: de Él tengo complacencia. Oh, esto es maravilloso, esto es lindo, hablar de la persona más linda, hermosa como es la persona de Cristo Jesús. Oh, pero hay otros textos más, por favor ayúdeme, busquen su Biblia en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesús llega, y después que Juan fue encarcelado, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Entendimos bien? El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se cumplió. El Yahweh, el Mesías prometido al pueblo judío, estaba ahí en carne y hueso. Ahí estaba frente a ellos. Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí frente a ellos. Jesús se para y le dice a toda la nación judía: mírenme a mí, yo soy el Mesías, yo soy el prometido en el Antiguo Testamento que vendría a salvar a la nación hebrea, Israel. Ese soy yo. Bendito sea Dios. Ahí está. Entonces alza su voz y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Aleluya. Qué bueno es ese texto. Pero ¿qué te parece si vamos al libro de Mateo capítulo 9 versículo 2? Ahí encontrás un hecho maravilloso de que Jesús se da una prerrogativa de perdonar pecados. Él dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta? Solo Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Ahí Él no dice: mira, puede ser, tal vez está diciendo, hijo, hablándole al paralítico que estaba allí, le dice: hijo, tus pecados. Primero le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ese paralítico fue perdonado por Jesús porque le buscó, porque llegó hasta donde estaba Jesús. Entonces recibió de él sanidad. Cada vez que la persona, usted abre la Biblia en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en estos 4 evangelios, usted puede encontrar cada vez que el hombre recibía de Dios un favor, un milagro, una restauración, una sanidad, es porque le buscaban. La gente buscaba a Jesús. Jesús no andaba buscando a las personas. Jesús andaba y las personas le seguían, y cuando le encontraban recibían de Dios su milagro, sanidad, restauración, expulsión de demonios que tomaban o poseían los cuerpos. Ese Jesús estaba allí para sanar. Ese Jesús está para ayudarte. Todo lo que tienes que hacer es, 1, ir a Jesús. En el momento que usted va a Jesús, vas a encontrar de Él sanidad, solución a sus pecados y absolución. Dice el texto: tus pecados son perdonados. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, si vas conmigo al libro de Lucas capítulo 19 versículo 10, me encanta, me gusta, saboreo, es lo rico, es tan riquísimo la palabra cuando dice: el Hijo del Hombre no vino, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuevamente, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era? Usted y yo. Nosotros. Nos habíamos perdido, nos habíamos alejado de Dios. Por eso Él vino a buscarnos. Gloria a Dios, porque en el momento oportuno Jesús vino para perdonar nuestros pecados. ¿Qué sería de ti sin Jesús? ¿Qué sería de mí sin Jesús? No logro imaginarme cómo sería mi vida sin Cristo. En Mateo capítulo 9 versículo 2 dice
Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí encontramos que Jesucristo no usó su naturaleza humana, sino su naturaleza espiritual cuando dijo: tus pecados te son perdonados. Muy bien, frente a ese texto nosotros podemos encontrar entonces que Jesús enseñó con tanta autoridad que los maestros judíos, los rabinos, ellos no podían soportar, no podían creer que Jesús tuviera tanta autoridad sin haber estudiado como generalmente se estudiaba por tantos años para poder tener el grado de rabino. Ahora Jesús está enseñando con autoridad y diciendo, dándose una prerrogativa de perdonar pecados. Y ahí está en Mateo cuando le dice: hijo, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, cuando Cristo multiplica los panes y los peces y su fama comienza a crecer, pronto en Getsemaní también Él se entrega voluntariamente para llevar consigo el maltrato y el sufrimiento y la condena y ser crucificado en la cruz. Él lo hizo por ti, Él lo hizo por mí, Él lo hizo por nosotros. Y esto es maravilloso porque podemos encontrar de que de esa persona llamada Jesucristo, odiado por el diablo, por los demonios, perseguido por los políticos, odiado por los sacerdotes y por los escribas y fariseos, ahora Jesucristo está tomando la determinación, la decisión de morir por tus pecados y morir por mis pecados voluntariamente. Él dijo: yo para esto he venido. Cuando leemos Mateo capítulo 27, el versículo 22 y 23, el pueblo, Barrabás le pregunta: ¿a quién quiere que suelte? Pilato pregunta: ¿a quién quiere que suelte? Y el pueblo le dice a Barrabás: ¿y qué hacemos con Cristo? Le dicen que sea crucificado. ¿Qué mal más grande cometió Jesús? ¿Qué tan grande era su pecado de que merecía morir? El haber sanado a los enfermos, el haber hecho andar al cojo, haber hecho oír al sordo, haber hecho milagros. Ese era el pecado que cometió Jesús. Sin embargo, el pueblo, la turba enardecida, gritaba a unísono diciéndole a Pilato que sea crucificado, que sea crucificado. Y es más, la nación, el pueblo presente judío dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue algo increíble, pero la nación estaba enardecida pidiendo que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Cuando usted lee en el libro de Juan capítulo 1, el versículo 11 y 12, Jesús dijo: yo vine por la nación judía, y el texto dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo era la nación judía, lo suyo no eran los samaritanos, lo suyo no eran los cananeos, lo suyo no eran los griegos, lo suyo no eran los romanos, lo suyo era la nación judía. Sin embargo, esa nación judía dice que le rechazaron. Por eso dice el texto en San Juan 1, 11 y 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Oh, yo amo a esa persona maravillosa de Cristo, quien perdonó mis pecados sin importar lo que yo haya cometido, mis pecados tan grandes que si Él los enumerara y si tuviera que pagar por mis pecados, los mismos me hubieran alcanzado hace mucho tiempo, estuviera muerto por mis delitos y pecados, pero le amo porque Él me amó primero. Él te ama por encima de tus errores, por encima de tus fracasos, por encima de los pecados, por lo muy negros que hayas cometido. Jesús está para perdonar tus pecados. Solo tenemos que ir a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerle a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero termina solamente ahí.
No, antes de concluir con esto, solamente quiero recordar unos textos más del Antiguo Testamento. Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 24, dice: porque yo Jehová soy Dios fuego consumidor. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Entonces, amigo, hermano que me estás escuchando, Dios nos ama, sí, pero Él castiga nuestras maldades, Él castiga nuestros errores. Él no quiere que usted y yo seamos condenados. Por tanto, dice la Biblia en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 12 y 19, que Jehová al quien Él castiga, al que toma por hijo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Él nos va a castigar. Para no ser condenados, necesitamos volvernos a Dios. ¿Qué más encontramos en la Biblia? En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, Dios dice en la Biblia, de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez. Una sola vez. No dice que usted y yo vamos a morir y luego reencarnarnos. No dice, Él lo está establecido, que el hombre muera una sola vez y después que muere viene el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí no dice que vamos a hacer ritos y vamos a salir de allá haciendo esto, vamos a lograr el otro, haciendo tal penitencia, vamos a salir del otro. No, la Biblia dice aquí, vuelvo a citarlo, Hebreos capítulo 9 versículo 27, como está establecido, de la manera que está establecido, que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Amigo, no hay tiempo. Mientras estamos vivos hay esperanza. Una vez que usted y yo muramos, no hay nada que hacer. Nada hay que hacer. Una vez que usted y yo dejemos de respirar, una vez que este corazoncito, el que Dios puso dentro de nosotros, deje de palpitar, nada hay que hacer. Así está establecido. Luego de ahí vamos a encontrarnos frente a Dios. Eso dice la Biblia. ¿Qué más? La Biblia enseña que Él perdona nuestros pecados. Amigo que me estás escuchando, estás viendo y siguiendo a través de este medio. Esa es la vida del ser humano. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese ciclo no nos lo vamos a quitar. Usted y yo tenemos una cita con la muerte. Tarde o temprano lo vamos a tener que saldar. ¿Qué responderemos delante de Dios? ¿Qué respuesta le vamos a llegar delante de Dios? A decirle: Dios, mira, es que a mí no me dijeron, mira, es que yo no sabía. Amigo, ¿sabías que la Biblia dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena? ¿Han leído lo que dice la Biblia en el libro de Malaquías capítulo 3, el versículo 7? Que dice: Dios llama al pueblo y le dice: vuélvase a mí y yo me vuelvo a ustedes. Si usted lee Jeremías capítulo 2 versículo 13, dice que dijeron, Dios le dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no tiene agua. ¿Dónde queda tu justicia? ¿Dónde queda tu moralidad? ¿Dónde queda nuestro juicio? ¿Dónde? Si no es Dios, ¿quién será? ¿Qué dice Isaías capítulo 1, el versículo 6? Desde la planta del pie hasta la coronilla no hay nada sano, sino podrida llaga, hinchazón, no están vendadas, no están ensuavizadas con aceite. Esa es su vida, esa es mi vida, esa es nuestra triste vida. Sin Cristo no somos nada. Venimos del polvo y vamos al polvo. Cuando estemos ahí frente a un ataúd, o más bien estemos dentro de un ataúd, ¿de qué sirven nuestros logros? ¿De qué sirve todo lo que tengamos? Como padres de familia estamos invirtiendo para darle la mejor educación a nuestros hijos. Y yo pregunto, ¿estamos invirtiendo para que nuestros hijos hereden el reino de Dios, sean salvos? ¿Qué estamos haciendo para que nuestra familia conozcan a Jesús y sus pecados sean perdonados?
La Biblia dice que necesitamos, usted y yo necesitamos de Jesús. Hay otro texto en Jeremías capítulo 2, versículo 22. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que aunque usted y yo nos lavemos con lejía y amontonemos jabón, nuestros pecados están delante de Dios. ¿Qué significa? ¿Que de qué sirve todo lo que hagamos? De nada sirve. La única cosa que sirve es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Y es lo que yo quiero dejar con usted, amigo, hermano. Hay algo maravilloso que tienes que saber. Usted y yo en cualquier momento nos vamos. Y no es de estar enfermos, no es de estar ancianos de años. No, es en cualquier momento usted y yo nos vamos. Y una vez que nos vayamos de aquí, pensemos, vamos a entrar y estar frente al gran trono blanco de Dios. Ahí no va a estar mamá, ahí no va a estar papá, ahí no va a estar sus hermanos, ahí no va a estar tu tío, ahí no va a estar tu líder espiritual, porque tu líder espiritual hoy no abre la Biblia y te enseña lo que dice la Biblia. ¿Por qué no te enseña esta verdad de la Biblia? Ahora usted no le puede decir al Dios Padre que está ahí con el libro abierto para ver si encuentra su nombre ahí. Usted no le puede decir, es que me engañaron, no me dijeron la verdad, por muchos años me engañaron. No hay tiempo para culpar a nadie, está sola frente al trono blanco de Dios. Ahí no hay nada que hacer. La Biblia dice que si su nombre y mi nombre no está escrito en el libro de la vida de Dios, en el libro de la vida, vamos a ser lanzados al lago de fuego. Oh, yo quiero esa persona maravillosa de Dios, de Jesús. Yo no quiero dejar de vivir un día sin esa persona linda de Cristo Jesús. Amigo, puede ser de que usted diga, mira, todo iba bien, mira, todo estaba bien, pero alguien salió con estas cosas. No es un exabrupto, es lo que dice la palabra de Dios para ti. Si no es eso lo que dice la Biblia, entonces quememos esta Biblia y vamos a encontrarnos con la Biblia, esta misma palabra, frente al trono de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que eso es lo que Dios enseña. Jesús dijo, capítulo 14 del libro de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. ¿Se da cuenta? La salvación no es un combo. La salvación no es de heredad que se hereda por los padres, que mi abuelo, que mi mamá, que mi familia. Esto no es hereditario. Mis hijos tienen que buscar al Señor, vivir en santidad, amar a Dios y ser salvo. Si abrazan a Cristo y buscan la santidad de Dios, el amigo, el vecino, mi esposa, todos tienen que hacerlo individual. Cristo es la solución a nuestros pecados. Usted y yo sin Cristo no somos nada. Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios, pero usted y yo sin Él no somos nada. Es el momento de que usted y yo digamos: yo quiero a ese Jesús. Yo no sé por qué le odiaron, yo no sé por qué, pero ese Jesús trae solución, trae sanidad, trae liberación. Hay familias maravillosas, completamente impactadas, familias cambiadas, aleluya. La Biblia dice que cuando Cristo entra en el corazón de la persona, hay una nueva criatura, la persona cambia. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios te bendiga ahí donde estás. Solamente te invito: no mueras sin Cristo. Que no te sorprenda la muerte sin Cristo en su corazón. Usted no sabe cuándo te vas. Usted sale a su trabajo, no puedes asegurar si vas a regresar.
Usted puede conducir en su vehículo de la forma más correcta y andar con todo lo de ley. Otros no lo hacen. Déjame decirte, usted y yo somos de la muerte. En cualquier momento dejamos esta vida y nos vamos a encontrar con el Señor. Acepte a Jesús. Solo Cristo es la solución de su vida. ¿Quieres aceptar a Jesús? Jesús es la solución de tu vida. No es la solución de otros, es de tu vida. No acepte a Cristo por presión. Hágalo porque hay una necesidad en su alma. Él dijo, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo te ama. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Acepta a Jesús como el Señor de tu vida. Ahí donde estás, haz esta oración tan sencilla que hacen miles de personas alrededor del mundo. ¿Quiere usted hacerlo? Y si la muerte te sorprende hoy, usted puede tener su nombre ya escrito en el libro de la vida. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Reconozco mis pecados. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, niños. Dios te bendiga, señor, señora. Usted que me está escuchando y siguiendo, viendo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Congréguese, lea la Biblia, ore todos los días, y el Señor del cielo, cuando suene la trompeta, usted se va con Él. Bendiciones. Dios te bendiga.